Quiero decirles en este día, en este tiempo, que ya es el último día del año, que hay muchas cosas en las cuales nosotras como personas estamos tal vez pensando o imaginándonos que nos deparará el otro día o el otro año. Tal vez muchas personas están deprimidas, están tristes, están peleando muchos conflictos internos, que no saben qué hacer, que no saben qué más hay, aparte de lo que ya hemos experimentado hasta este tiempo. Ah, Tal vez estés sentado, meditando, o tal vez estés desesperanzado en tu cuarto, sin luz, oscuro, pensando para qué continuar, para qué seguir viviendo, para qué nací. Tan sencillo así esas palabras que a veces brotan por nuestros labios. Quiero decirles que hay esperanza mientras tengamos vida y mientras respiramos. Quiero contarles un poco más de mí hasta este tiempo. Tal vez me hayan visto por ahí en las redes sociales, tal vez hayan ah, leído mi libro, ah, qué sé yo. Pero en este día yo quiero decirles un poquito más de mí. Quiero contarles un breve testimonio de mi vida. Mm, Yo vengo de una familia humilde, una familia que crecí en los ranchos, en la naturaleza, en la libertad, en lo sencillo, en lo básico. Pero quiero en este día decirles que ocurren muchas cosas que a veces uno no entiende de niño cuando está viviendo por allá en las montañas, en una pequeña casa, con una luz tenue de una lámpara o de una vela. Ocurrieron muchas cosas en mi vida en las cuales después vino repercusión a mí, porque a la edad de 8 años yo ya deseaba no vivir. Muchos se preguntarán por qué una niña de 8 años ya no quiere vivir. Pues ni yo misma me lo explicaba, pero eso venía a mi corazón, a mi mente. Y entonces fui creciendo y con ello pues también mis pensamientos, mis deseos. Y llegué al extremo a los 14 años de cortar mis piernas y mis brazos para causar dolor, para causar sensación de que yo estaba viva, de que yo sentía de que podía llorar y podía sacar todo aquello que no puedes sacar a veces cuando no hay quien te escuche o no tienes la libertad de abrir tu boca y decir me siento así o me siento así. Ah, Recurría yo a veces mucho más a la soledad, a caminar y a distraerme. Y así pasé toda mi adolescencia. Mi madre trabajaba bastante, mi padre también, porque deseaban tener pues algún patrimonio para nosotros y para sus hijos, para ellos y para sentirse yo creo realizados. Entonces pasó el tiempo y pues había mucha, no voy a decir esa palabra, pero que todo el mundo usa a veces, negligentes, pero no creo que fueron negligentes mis padres. Tal vez no sabían que nosotros necesitamos tanta atención o que era necesario que una palabra de afecto, un abrazo, algo que nos hiciera a nosotros sentirnos amados, sentirnos que había un propósito en nuestra vida. Y pues no lo había, porque pues mi madre viene también le hizo falta a su madre a la edad de 13 años, con muchos hermanos. Mi padre viene de una orfandad de madre y de padre desde su existencia. Entonces, como dicen, ¿cómo vas a sacar algo de un banco si no le depositas dinero? ¿Cómo vas a depositar amor cuando no le han depositado amor a tus padres? Entonces, yo vengo de allá.
Entonces, todo eso ha pasado el tiempo, entonces yo vengo con ese pensamiento y me quiero morir. ¿Y para qué nací? Y nadie me quiere y cosas así. Me caso para huir de todo eso, pero sin conocer a mi pareja. Entonces, pues después vienen los hijos, las situaciones de hogar, las responsabilidades, los problemas. Y entonces más amargura, más deseos de morirme y más cosas pasaron. Pasa el tiempo y crece mi niño, después crece mi niña y llega a la edad de 5 años mi niña y mi niño a los 7 cuando mi pareja decide pues tomar el camino por la puerta falsa. Y eso trajo pues realmente un grande trastorno en mi vida, pero para ese entonces yo ya estaba separada de él porque había muchos pleitos, había mucha violencia, había muchas cosas que realmente nunca nos conocimos. Y después viene este proceso de que yo deseo quitarme la vida también. Entonces planeo de miles de formas de hacerlo, porque nosotros como humanos no tenemos el conocimiento ni tampoco la capacidad para entender que habrá vida más allá después de la muerte. O a veces ni siquiera nos ponemos a pensar y no nos da miedo nada. Entonces, pues decido también planear cómo quitarme la vida. Y empiezo a procesar eso a la edad de 27 años. Hago todos los planes, hago una carta a mi trabajo, hago una carta a mis padres, hago una carta que nadie se culpe de mi muerte. Decido traer mis hijos con mis padres a su casa y me regreso a mi departamento que ya estaba endeudada hasta arriba y pues decido que ya no hay solución porque ya había maquinado en mi mente el mal, el enemigo, para estar hostigándome día y noche, diario, que era mejor descansar y que era mejor descansar y que no había vida más allá y que todo iba a estar bien y susurraba palabras en mi cabeza y pues fue sutil como lo es. Y empezó hasta que pues tomé esa decisión y ya la hice. Y yo pensé, oh, me van a encontrar otro día, nadie se va a acordar de mí y hasta aquí se acabó. Pero no fue así. Me tomo muchas pastillas que tomaba mi hijo para la esquizofrenia, que después de la muerte de su padre, él quería irse con él, estaba muy traumado y también él pues tuvo que tomar medicamento por mucho tiempo. Y entonces pasa esto de que me tomo todas esas pastillas y me acuesto tranquilamente. Pero ¿cuál fue mi error? Que no pasó solamente así, sino que empezó a abrirse un mundo espiritual, sobrenatural, que yo ni siquiera tenía idea de que existía. Porque nos engaña nuestro intelecto, nuestro humanismo, el enemigo, no sé, de que no hay nada más allá después de esta vida. Yo no conocía nada de lo espiritual. De chica pues nos mandaban a la doctrina, nos mandaban a la misa, pero mis padres nunca iban con nosotros. Entonces viene uno de un mundo religioso, viene de un mundo mal adoctrinado, tantas cosas. Religiosidad, trascendiendo de generación en generación y uno pues tampoco tiene el deseo de buscar, ni tampoco tiene el tiempo, ni le importa realmente al ser humano hacerlo. Y entonces hago esto, de que empiezo a ver el mundo espiritual y se empiezan a levantar por todas partes unos seres indescriptibles y empiezan a hablar parte de mí y me dañan y me duele y me arañan, pero no sale sangre de mí. Y yo siento que ya no puedo respirar, yo siento que ya no puedo ver, yo siento que ya mi corazón va a estallar. Hasta escuchaba el palpitar tan fuerte de mi corazón. Y entonces esos seres no me dejan, me empiezan a dañar, me empiezan a alar, me empiezan a hostigar, me empiezan a querer sacar. Ahora entiendo, mi alma, mi espíritu se está mirando todo eso,
mi alma, me doy cuenta de que puedo ver mi cuerpo, que puedo ver otro yo. Y digo, solamente en el espejo puedes ver eso. Y empieza aquel pánico, aquel terror, aquella angustia, aquellos deseos de entender qué está pasando. Y quieres volver atrás, pero ya no puedes. Ya no tienes voluntad. Ya se te está yendo tu alma de tu cuerpo y es algo terrible que ha pasado. Y a como puedo, arañazos, arrastrándome, no lo sé cómo llegué con mi vecina. Después de bajar como 6 escalones, no sé cómo los bajé de mi departamento a su departamento, y voy y le araño a la puerta y ella solamente se esconde. ¿Qué aspecto llevaba? No lo sé. Tal vez mis ojos desorbitados, mi cara transformada, no lo sé cómo me miraba, pero voy y agarro el teléfono y marco al 911, porque para ese entonces estoy en Estados Unidos, visitando, ya cansada, con una amiga y ella en sus deberes, en sus quehaceres, y yo haciendo esas decisiones erróneas, que ahora entiendo que por las misericordias de Dios estoy aquí hablando, que no debí nunca, ni siquiera atentar con la vida que no me pertenece, ni que tengo derecho de quitármela ni nada, porque tiene dueño. Mi vida tiene un dueño, su creador, mi Señor y Dios. Pero para ese entonces yo no sabía nada. Yo venía estudiando con los testigos de Jehová por 12 años, primero con el catolicismo, después con los testigos de Jehová, pero mi vida no cambiaba. Yo siempre estaba sola, me sentía sola y yo sola me agilaba. No tenía amigos, no tenía nada. Y si encontraba una pareja, un novio, siempre me engañaba o siempre me dejaba. No tenía suerte, decía yo en aquel tiempo. Pero yo estaba buscando el amor a donde no estaba. Estaba buscando el amor equivocadamente. Pues vienen los paramédicos y para cuando ellos me ponen en la camilla, yo ya estoy mirando mi cuerpo. Que le están haciendo los primeros auxilios, que le están inyectando, que le están poniendo mangueras, máquinas por todas partes. Me llevan al hospital y yo puedo ir arriba de la ambulancia por toda la ciudad mirando. Yo ya no estaba adentro de ese cuerpo. Así me la pasé cuidando ese cuerpo lleno de máquinas. Llegaron al hospital, yo pude ver que lavaron mi cuerpo, que me entubaron, que me pusieron suero, máquinas por todas partes. Y solo recuerdo ese sonido de esa máquina. Tic, 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 tic. Y nunca se me puede olvidar. Y ahí estaba mi cuerpo, pero ya estaba yo cuidándolo. Yo me paseaba por todo el hospital, pero yo sentía que estaba soñando. Pero yo veía gente en espera, yo veía niños, veía mujeres, a veces veía a mi familia buscándome por todo el hospital y yo corría a quererlos guiar, acá estoy, pero nadie me veía, me traspasaban. Pero yo no entendía, pero tampoco tenía miedo. Enfermeras, doctores entraban y salían. Y yo ahí. Hasta la fecha, yo no puedo saber ni en qué hospital estaba, ni cuántos tiempos estuve así. No puedo recordar eso. Lo que sí puedo recordar es ese tic, tic, tic. Y un día de tantos cambió ese sonido y pude escuchar. Y yo corrí y traspasé una cristalería de las ventanas grandes del hospital y volé. Me fui, vi los techos de las casas, vi todo lo vi. Y traspasé las nubes, traspasé un lugar oscuro que parecía un túnel, que parecía yo que iba dando volteretas y de repente miraba manos con unas uñotas enormes que me arañaban y me lastimaban mis brazos, mi cuello, mi cara.
De repente miraba ojos rojos brillando en medio de la oscuridad. Y así fui, y no sé cuánto tiempo pasé así, pero era como una angustia indescriptible la que pasé. Después salí como si fuese salido de un túnel y caí en parecía un cerro normal, un cerro común y corriente, árido, como en las montañas. Y empecé a caminar, me paré y empecé a caminar y me preguntaba, ¿qué lugar es este? ¿Qué lugar es este? Y pasó el tiempo y empecé a sentir angustia, empecé a sentir nervios, empecé a sentir tantas cosas. Y no sabía qué lugar era ese. Y caminaba y caminaba y caminaba y totalmente vacío. Solo cuando de pronto veo una fila, parecía que venía un desfile hacia donde yo iba. Y corro hacia ese desfile y cuando me acerco son personas de todas las nacionalidades diferentes, americanos, africanos, mexicanos, chinos, japoneses, de todas las razas, por decir así. Pequeños, grandes, mujeres, hombres, jóvenes, adultos. Y cuando me acerco a ellos a preguntarle a los que iban enfrente a dónde era ese lugar, caminaban como zombies y los zarandeaba, pero no me respondían nada. Y corrí por en medio de todo ese desfile preguntando y corriendo, parecía como que estaba loca. Y nadie me hizo caso, nadie me vio, nadie me atendió, nadie me escuchó. Pero caminaban. Pude ver cómo esa fila iba cayendo a un precipicio enorme, enorme. Y yo solo se oían. Y de repente ya no se oía nada. Después salí de ese desfile corriendo y seguí caminando y de repente miré al que era mi pareja, sentado en cuclillas en un cerrito. Y me decía, ven, ven, ven. Y yo corrí. ¿Y qué estás haciendo aquí? De repente se me olvidó que él estaba muerto. Pero ahí en ese momento, cuando yo iba corriendo a encontrarme con él, él se paró y me extendía la mano y me decía, ven, ven, te he estado esperando por todo este tiempo. Pero hacía un mes que él se había suicidado apenas. Cuando yo me suicido. Le estoy hablando del año de 1997. El mes de junio, el puro día de mi cumpleaños, a las 12 de mediodía, decidí quitarme la vida. Y yo no sabía qué fechas eran, no sabía nada, simplemente decía yo, es una pesadilla, es un sueño el que estoy soñando. Sentía, veía, caminaba, todo. Pero yo no podía ver mi cuerpo, no veía cómo se veía mi cuerpo, pero sí podía yo entender y escuchar. Incluso escuchaba a mis niños gritándome, mamá, mamá. De repente, como un eco, como una voz que se la llevaba el viento. Y de repente decía, ¿dónde están? Y los buscaba, pero no los encontraba y no los veía. Pero en ese momento, cuando yo estuve a punto de agarrar la mano del padre de mis hijos, me gritaron más fuerte y puse más atención y dije, mis hijos, y corrí hacia atrás, corrí, pero volteé de repente a ver dónde estaba el padre de mis hijos y no era el padre de mis hijos, era un demonio que explotó enfrente de mis ojos, grande, un ser grande, amoratado, feo, y corrí más recio y llena de pánico y muy, muy aterrada. Y llegué y me quedé así en un precipicio mirando así. Y allá a lo lejos, abajo, estaban mis hijos. Y yo les decía, no se acerquen, no se acerquen. Se van a caer al precipicio, se van a caer. Y yo no podía pasar ese precipicio, era tan enorme lo que nos dividía. Y ellos me decían, mamá, mamá, aquí estamos.
Y él decía, espérense, voy a buscar algo, un árbol o lo que sea para llegar a ustedes. Pero no había nada tan grande para poder hacer como un puente o algo. Era una pesadilla terrible para mí. Cuando estaba en eso, tratando de buscar un árbol, de repente algo me agarró de mi cintura y me elevó más alto de ese lugar donde yo estaba. Y caí, parecía un campo de golf. Verde, verde, con sus lomitas, con sus cerritos. Y de repente sentí diferente, sentí como me olvidé de todo lo que había pasado hacía unos minutos, qué sé yo. Y empecé a explorar, ¿y ahora en dónde estoy? ¿Qué lugar es este? Y pude ver a lo lejos un árbol muy bien, frondoso, perfecto, en medio de todo ese campo de golf. Yo lo describo así como un campo de golf porque es lo único que he visto así. Y había una mujer con un vestido blanco, con su cabello largo, y un bebé como de 1 año. Los dos tenían sus patas blancas. La madre estaba sentada y estaban como expresándose cariño y afecto con unas florecitas blancas de margarita en su cara. Se reían y es la única escena que yo vi en ese lugar. Cuando de pronto volteo hacia mi izquierda y miro un caminito de piedra, lajas, muy, muy bonito. Y empiezo a caminar por él. Pero entre más caminaba, más largo se hacía y no tenía ni principio ni fin. Y empiezo a caminar por él, hasta que llegué a una puerta común y corriente, de barandal así pequeño. La abro, hasta suena su cerrojo, natural, normal. Entro, la cierro y al lado de ese caminito hay flores, pero unas flores tan perfectas, tan brillosas, tan bonitas que parecía que cantaban o que me hablaban o que me entendían o que me daban la bienvenida. Y voy por ese camino hasta que llegué a un más grande, como una banqueta de esa misma piedra laja, y había 2 puertas de cristal, pero perfecto, bello, 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 bello. Ese cristal transparente, hermoso. Y se abren hacia adentro. Yo no escucho música, yo no veo nada, solo eso, 2 puertas de cristal con sus bastidores como que no tenían fin, que no tenían principio, pero al abrirse hacia adentro pude ver las orillas del centro solamente y parecían de oro. Y se abrieron hacia adentro. Y el piso de adentro era como de mármol blanco, transparente, que mis pies se podían reflejar como espejo en ese piso. Y los pude ver. Y dije, wow, ¿qué lugar es este? Levanto mi vista y de repente miro un trono en el mero centro de ese atrio. Parecía como un atrio, una sala grande. Nada de exageraciones, solamente natural, donde mi vista se levantó y lo miro hacia el fondo. Tenía una rueda circular abajo porque cuando yo levanté mi vista me dio la espalda. Yo dije unas palabras. En la tierra, todo el mundo me dio la espalda. Aquí también tú me la vas a dar, Dios. Esas fueron mis palabras. Y me caí de rodillas y comencé a llorar y a llorar y a llorar inconsolablemente. Pero volteo hacia el lado y me doy cuenta que hay 2 yo ahí. Ahora sí puedo ver a las 2 yo hincadas con su cabeza metida entre sus piernas, suplicándole, llorando. Yo no me quería morir, solo quería descansar. Yo no me quería morir, solo quería descansar. Esas eran mis palabras. Perdóname, Dios mío, y perdóname, Dios mío.
No se escuchaba nada, no escuché ningunos estruendos, no escuché ángeles, no escuché nada. Era un silencio, una paz, pero yo estaba aterrorizada. Y mi subconsciente sentía por dentro, porque todos tenemos un subconsciente, que nos acosa y que nos acusa, te van a mandar al infierno. Vas al infierno y vas al infierno. Yo no entendía nada de lo que ya había pasado conmigo, no sabía nada. Simplemente tenía mucho pánico, mucho terror y esas palabras trastumbaban en mi cabeza. Porque así se puede pensar, ver y sentir. Es mentira, es falso que dicen que no hay nada después de esta vida. Y hay vida más allá de esta vida. Yo lo experimenté, me crea o no me creas. Yo estoy aquí por la gracia y misericordia de mi Señor Jesucristo. Porque después de ese tiempo en el cual yo veo mi otro yo y me lleno de terror y empiezan esas palabras, me doy cuenta, estoy muerta. Y yo misma decía, no puedo estar muerta. No estoy muerta. Y una negación tremenda. Cuando de repente siento que una persona viene hacia mí, porque todos podemos sentir que estamos hincados con los ojos cerrados cuando se acerca una persona hacia nosotros. Podemos sentir humanamente a una persona, pues así se sentía. Simplemente una persona se acerca a mí, se para enfrente de mí cuando yo estoy ahí hincada. Pero antes de que esa persona se acerque a mí, yo pude ver toda mi vida desde que estaba en el vientre de mi madre. Hasta el momento cuando yo me tomé esas pastillas. Está grabado todo. Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que decimos, está grabado. Muchas veces dicen que estas redes sociales nos están vigilando, que saben quiénes somos y que todos saben nuestra información y que nos, pues allá no creo que sea diferente. Saben todo, porque te pasa todo. Momentos de alegrías, de lloro, de tristezas, de soledad. Y siempre Él está a tu lado, siempre. Pude ver eso. Y lloraba desconsoladamente y pedía perdón, pero ese personaje se paró enfrente de mí. Y llena de pánico y de terror, abrí mis ojos. Y lo que pude ver enfrente de mí fue 2 pies sencillos, con unas sandalias normales, no brillaban. Sus pies eran nada más perfectos, limpios, como de un hombre de unos 30 y tantos años, porque se le veían los vellitos así de sus calcañales. Pero lo que pude ver ahí en esos pies, ¿saben qué fue también? 2 hoyos, 2 heridas frescas donde pareciese que le acababan de sacar los clavos. Y yo me di cuenta ahí mismo que era el Señor Jesús. Por eso supe que era el Señor Jesucristo que se paró enfrente de mí. Y yo pude sentir un estruendo en mi cuerpo, un estremecer, cuando Él hizo esto. Solo esto hizo. Y si tú te pones tu mano así, lo que tú sientes con esa mano así, es lo que yo sentí. Pero mi cuerpo se estremeció totalmente, de los cabezas hasta los pies. Y abrí mis ojos. Y estaba yo con una sábana en mi cara. No te puedo decir si estaba en el lugar de la funeraria, no te puedo decir porque no sé si estaba en un cuarto o en el mismo cuarto donde yo ya había fallecido, no lo sé. Pero yo pude ver mi cuerpo ahí y cómo yo iba bajando a ese cuerpo y cómo me podía meter a ese cuerpo. Yo pude ver eso, lo pude ver. No sé cómo, no puedo explicarte cómo, pero lo viví, pasó. Y estaba una enfermera ahí, también yo la vi escribiendo unos papeles.
¿Cuánto tiempo estuvo muerta? Tampoco te puedo decir cuánto. ¿Tengo evidencia de todo eso? No. Podrás decir que estoy loca, podrás decir que estoy inventando, pero tampoco eso es verdad. Porque esta experiencia que yo viví es real y verdadera, así como respiro. Y que mi Dios, que vive y reina por los siglos de siglos, es testigo de esto. Yo no sé qué pasó de ahí, pero lo que yo pude experimentar, eso fue real. Después me enteré por compañeros, testigos de Jehová, conocidos que tenía, porque yo no tenía ningún familiar allá en Estados Unidos, amigos solamente, y conocidos de la iglesia, de los testigos de Jehová. Bueno, no se les dice iglesia, se les dice salón del reino. Entonces me leían la palabra y todo, y yo me acuerdo muy bien, después de varias cositas que ellas me cuentan, yo recuerdo, y ahora ya recuerdo más claro y todo, de que yo estaba en una clínica donde te meten cuando tú quieres atentar contra tu vida. Por ejemplo, un manicomio, por decirlo así. Porque había ya de todo, hasta gente atada con cadenas. Yo la veía. Yo no podía valerme por sí sola, la baba se me caía, estaba totalmente de mi lado derecho, estaba paralizada, mi cara estaba totalmente chueca, mi boca, mi ojo, todo. Yo no me podía ni siquiera valer por mí mismo. ¿Cuánto tiempo estuve ahí? Tampoco lo sé. ¿Dónde están las personas testigos de Jehová que me ayudaron? No lo sé, tampoco. Lo único que sé, que sobreviví por la misericordia de mi Jesucristo. Porque después de ese tiempo, estar en esa clínica bajo medicamentos, bajo crisis y espantos y terrores y pesadillas, yo podía mirar un personaje que siempre estaba a los pies míos sentado, con su barba perfecta, su cabello hasta el hombro, con una túnica blanca que siempre me sobaba mi pie y me decía, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y yo decía, yo quiero que venga ese doctor, yo quiero que venga ese doctor, el de la bata blanca, y me decían, de veras que esta sí se volvió loca, ¿verdad? Cuando venían esas hermanas, bueno, primas, testigos de Jehová, con todo respeto, venían y les decía, díganle que venga el doctor de la túnica blanca. No hay ninguno, todos traen azul. Y yo les decía, no, yo quiero que venga ese, porque es el único que me trata bien. Y entonces así pasé y no sé cuánto tiempo tampoco. Mentiría si lo dijera, porque no lo sé. ¿Dónde quedaron mis papeles? Tampoco lo sé. ¿Quién los tiene? ¿Quién los recogió? ¿Quién me firmó? Tampoco lo sé. Entonces, de ahí un día me ponen en una vidriera. Yo creo que frecuentemente me ponía. Pero un día, estando ahí en esa vidriera, pegándome el solecito, en una silla de ruedas, pude ver cómo era como cuando se están cayendo las hojas entre noviembre, octubre, noviembre, por ahí. Y se caen las hojas. Había muchas hojas y muchos árboles sin hojas, pero había uno entre medio de dos árboles que tenía una hoja, pispichando, con el viento. Y de repente yo me fijo en ella, la veo, y de repente cae, y la puedo ver en cámara lenta cayendo, cayendo, cayendo hasta el suelo, hasta donde están todas las hojas, pero yo la puedo ver sobresalir de todo ese bulto, y se va rodando, rodando con el viento, y ¡pum!, choca contra la barda que tiene ese lugar. Y en mi pensamiento brotaron estas palabras. Después de ese tiempo, así era mi vida. Se desprendió del gran árbol y rodó por toda la vida y se convirtió en nada. Y se quedó atorada y no puede pasar. Se estancó. Y en ese momento tuve un momento de lucidez y dije,
mis hijos, y me quise levantar de esa silla y caí como regla derechito para enfrente, que hasta el labio me partí. Corrieron los paramédicos, los médicos que estaban ahí, los ayudantes, no sé, todos de azul, corrieron a levantarme y entré en una crisis de gritos. Mis hijos y una crisis tremenda. Y supuestamente yo hablaba, yo gritaba, yo explicaba, yo decía, pero lo único que hacía, después me dice, que era balbucear solamente y echar un baberío por mi boca. Me llevan al cuarto, me ponen un medicamento tan fuerte que ya después no sé nada. Cuando yo recobro el conocimiento, pues no sé cuánto tiempo pasó de eso, pero ya veo trabajadoras sociales, las testigos de Jehová, 3 que siempre iban, y deciden preguntarme muchas cosas. Y después yo les digo quién soy, cuántos hijos tengo, dónde viven mis padres, por qué pasó todo eso. Recuerdo cosas, pero no las puedo decir muy bien, supuestamente. Yo las decía perfectamente, pero no. Solo balbuceaba y pocamente me entendían. Pongo mis huellas digitales, me llevan de ahí, de esa clínica, a otra clínica, a darme terapia, porque yo no podía mover nada de mi lado derecho. Y la cara la tenía chueca hacia acá. Entonces empiezan las terapias, empiezan los cuestionarios, las preguntas y todo, y yo sigo lo mismo, y no recuerdo tampoco cuánto tiempo estuve así, hasta que fui dada de alta. Y unas vecinas que yo tenía en los departamentos me llevan pues a mi departamento, reconozco el departamento y todo, pero ellas están al pendiente de mí. A veces pienso que ahí se quedaron mis papeles o no sé, pero así pasó. Después decido regalar todo, entregar el departamento y venirme pues para acá con mi madre y donde había dejado a mis hijos, pero para esto ya era tiempo de frío. Así que yo cuento ahora de junio a como diciembre o septiembre por ahí. Junio, julio, agosto y septiembre. 3 meses y medio. Y digo, veo a mi madre y todo como si nada, le cuento todo y es un mar de llanto y pues me abrazan, pero después empiezan las convulsiones conmigo. A donde quiera que yo iba, de repente me daban convulsiones y cada rato caía al hospital con convulsiones y así estuve alrededor de 2 años con convulsiones, con terapias, con ese residuo de tanta medicina en mi cuerpo que tan solo mi saliva sabía medicamento y fue horrible la recuperación y todo eso. Después de esos 2 años, yo regreso otra vez a Estados Unidos, porque todos pensamos que en Estados Unidos hay una vida mejor, donde yo había sufrido, donde yo había batallado, donde yo me había impuesto a luchar y a ganar dinero haciendo tortillas, haciendo tamales, haciendo limpieza de casa, limpieza de escuelas, y podía tener un poco más cosas que aquí en México, porque yo estoy en Sonora, México. Y pasa el tiempo y yo veo las cosas como los árboles más verdes, le tomo como más amor a la vida, más cuidado. Doy gracias a Dios, pero yo no conozco a Dios. Todos decimos que conocemos a Dios, pero realmente no lo conocemos a Dios. No lo conocemos. Todos decimos, Dios mío, cuando nos golpeamos o cuando algo pasa, pero realmente no lo conocemos. No lo conocemos como debíamos de conocerlo. Él está tan cerca de lo que, mucho más cerca de lo que nosotros ni idea tenemos de nosotros. Y muy duro fue para mí
recuperarme y todo, pero yo miraba eso muy bonito, el cielo bien azul, lo blanco blanqueaba, lo verde, hermoso veía la vida. Daba gracias a Dios, sí, pero no como debía, de haberme dado una segunda oportunidad y todo. No sabía, no conocía. Hasta que en un parque, llevando a mis hijos a pasear, conozco a una mujer y humilde, sencilla, pero con un rostro hermoso, rozagante, una sonrisa natural y sencilla, sin fingimiento, con sus niños en el parque. Yo comienzo a trabajar en una escuela de voluntaria y ella lleva a sus niños ahí y yo la veo que desayuna con sus niños y todo. Y siento coraje, igual de sentir alegría, siento coraje. Porque yo no tenía una vida así. Y esa persona humilde tenía una vida, parecía en paz, feliz, gozosa, tranquila, que no le hacía falta nada. Yo no sabía que era mi vecina, que vivíamos en la misma vecindad de los departamentos, pero un día yo supe que vivía ahí, porque ella siempre me decía, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Y me daba un coraje, pero yo no le decía nada a ella, solo me daba un coraje. Me invitaba a la iglesia y yo le decía, ya voy al Salón del Rey. Y ella seguía insistiendo, invitándome, pero yo volví a ir al Salón del Rey después de esa experiencia. Yo era muy solitaria, yo era una persona muy aislada y yo no, muy reservada, yo no hablaba de nada de mí. Y de repente pasa esto de que un día voy con ella. Llego un 17 de septiembre a las 2 de la tarde en la 51 Avenida, en la Avenida Maryland, en Phoenix, Arizona. Mi vida fue transformada con una simple palabra que dije, te recibo, Cristo, en mi corazón. Me arrepiento de mis pecados y te invito a que seas el dueño y Señor de mi vida. Con un pastor que había ahí en esa iglesia, joven, sencillo, Pastor Vidal. Nunca se me va a olvidar cómo lo ha usado el Señor con esta sierva. Nunca se me olvida de orar por usted, por su congregación y por todas esas personas que oraron y que siguen orando por mí, por nosotros y por el ministerio que tenemos ahora acá en Imuri, Sonora, el cual ahora soy esposa de un pastor que el Señor usa también en liberación, en oración y súplica, en ruego, que estoy en la alabanza, que tengo escrito 2 libros, que he publicado uno y estoy a punto de publicar otro, que estoy libre, completamente libre, feliz, llena de regocijo y de gozo. Y en este fin de año es la primera vez que yo grabo este testimonio para gloria y honra del nombre que es sobre todo nombre, mi Cristo Jesús, y este resucitado. Le doy a Él la alabanza, la gloria, la honra y el honor. En el nombre de Jesucristo, oro. A donde quiera que llegue este testimonio, quiero que sepan que tenemos un Dios de poder, que conozcamos a ese Señor Jesucristo, que lo amemos con toda nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón, y que nos entreguemos, que nos apasionemos
de ese Rey soberano y maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que tengan muy feliz fin de año, inicio de otro lleno de bendiciones en el nombre de Jesús. Amén.